Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola, Walter. ¿Qué pasó aquí, Martín? Queríamos un poco de agua detrás de las orejas. Deberías estar sentado bajo la ducha. Está todo mojado debajo de las orejas. Está todo mojado detrás de las orejas. Bueno, este es un tema interesante con el que nos vas a iluminar. Verás, Martín, tenemos muchas preguntas. Y recuerda que hablamos sobre mi historia y cómo cambié de evolucionista a creacionista. Y siempre he contado la historia de que escribí estas preguntas en la pizarra. Sí. Y entonces alguien se puso en contacto conmigo y él quiere las preguntas y yo pienso él quiere las preguntas. Eso fue hace 36 años. ¿Cuáles eran las preguntas? Yo, por supuesto, tengo más o menos una idea de lo que hablamos, que creó un gran revuelo entonces. Y luego me dijo que está escribiendo un libro y quiere incorporar las 10 preguntas, ¿puedo enviárselas, por favor? Así que me obligó a sentarme y pensar que fue exactamente lo que hablamos ese día, y no puedo garantizar que sea exactamente lo mismo, pero es más o menos lo que hablamos principalmente sobre el aspecto genético más que los otros aspectos, pero surgieron. Así que creo que es un reflejo bastante exacto de lo que ocurrió ese día. Bueno, en cualquier caso, estos 10 que tienes ahora sigue siendo suficiente para desacreditar el conjunto. Bueno, yo no diría que vamos a crear, ya sabes, maremotos, pero es de esperar que hagan pensar a la gente. De eso se trata, ¿verdad? Creo que es importante, porque sabes que, donde comienza, si la narrativa de la creación es eliminada, porque quieres estudiar el resto de la Biblia. El resto es obsoleto. Continuamente decimos que los mensajes de los 3 ángeles tienen que ser proclamados. Y una de las primeras cosas en los mensajes de los 3 ángeles es adorar a Dios, que creó. Exactamente, el Creador, así que esto es importante. Oremos al Señor por una palabra de oración. Padre Celestial, gracias porque podemos discutir esta hermosa creación tuya. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, ilumines las palabras y a todos los que están viendo y escuchando esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y Martín, otra cosa que está constantemente apareciendo en estos días, es que tenemos que seguir la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia? Tú sabes, y todos estos nombres y todas estas cosas vienen a la mente cuando tenemos que seguir la ciencia, y entonces las iglesias se suben al movimiento y dicen, tenemos que seguir la ciencia. Dicho esto, incluso las iglesias, en realidad ponen a la ciencia por encima de Dios. Porque a veces, Dios la mayoría de las veces, Dios dice algo y la ciencia dice lo contrario. Y a veces dicen, ya sabes, confiamos en revistas revisadas por expertos, y me vino a la mente, cuántos miles, literalmente miles y miles de publicaciones hay en revistas revisadas por expertos sobre la evolución. Así que si queremos seguir la ciencia, tenemos que tirar la Biblia, si se trata de eso, e incluso si se trata de otras cuestiones. ¿Cuántas veces la ciencia ha demostrado ser exactamente lo contrario de la realidad? ¿Ves qué es la ciencia que la Biblia llama la supuesta ciencia? Falsamente llamada. Muy bien, entonces vamos a ver si podemos ejecutar a través de esos 10 puntos, y podría tomar un tiempo. Tal vez no tome tanto tiempo, vamos a ver, vamos a improvisar, así que vamos a hablar de la creación. Y supongo que todo el mundo que mira a esa imagen en el telón de fondo se dará cuenta de que esa es una de las fotos de Henry Stouber. Sí, y esto también es parte de la película de la creación y el que pasa, profe, que se emitió. Sí. Pero ahora está en un ¿qué pasa, profe?, un escenario diferente. Lo siento, Henry, solo estoy tomando tu lugar por un tiempo en este lado. Vamos a hablar de la creación, por lo que la Biblia habla de el principio, en el principio,
Y usted sabe, Martín, eso es lo esencial de toda la historia. Si esa historia en la Biblia está mal, entonces, ¿cuál es el punto de la cruz? No tiene sentido. Entonces, ¿por qué la evolución argumenta que la muerte fue el medio por el cual obtuvimos la mejora a través de la selección natural, la supervivencia del más apto en contra de los no aptos? Así que finalmente la muerte fue el proceso que condujo a todas las variedades que tenemos hoy en día, y la Biblia dice claramente que la muerte es una consecuencia del pecado, y el pecado solo puede ser cometido por la criatura moral que viene al final del relato de la creación. Entonces sabes que, al principio, como acabas de mencionar ahora, ya lo desacreditas. Ya lo estás desacreditando. Porque, si no hubiera pecado, no habría habido muerte. Así que Adán y Eva habrían vivido para siempre. Así que la evolución no encaja. ¿Y qué hay de la cruz? Porque moriría Jesús para dar vida eterna y para devolver la vida. Si no fue así al principio, no tiene sentido científico, no tiene sentido religioso. Y es por eso que la evolución teísta es un término equivocado. Lo es. Es un término irrelevante, porque niega por completo la expiación. Completamente. Así que si quieres pensar en largos periodos de creación, es mejor que seas ateo. No hay forma de que Dios encaje en eso. Así que en el principio, Martín, la Biblia dice, el Señor creó, Dios creó, los cielos, la tierra, y todo lo que hay en ellos, y habló y se mantuvo firme. Ahora, ¿es eso un mito? Y por lo tanto tenemos que poner la religión en el reino de la mitología también, que es donde nos dirigiremos, porque si ese es el caso. Éxodo capítulo 20 versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Esto viene al final del cuarto mandamiento, por lo que el cuarto mandamiento es en realidad esencial. No hay otro mandamiento del que todo pueda depender. Así que si la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, yo no estaba allí cuando se hizo, yo no lo vi, de hecho Adán no estaba allí cuando se hizo, solo se despertó y estaba allí, ¿verdad? Sí. Así que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, y sin fe es imposible agradarle, y ahí está, en el cuarto mandamiento, y se te dice que honres ese cuarto mandamiento, que tengas una relación con Dios, que pases tiempo con Dios porque eso es lo que requiere una relación. ¿Por qué? Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día, punto. ¿Puedo poner algo aquí? No se menciona nada de una luna allí. Eres travieso, Martín. ¿Pero por qué? La luna está ahí, pero está ahí en el cuarto día. En el cuarto día, pero en este, porque 6 días en el séptimo descansé, no se quedó allí porque en el sexto día la luna estaba saliendo o algo así. No, está bien, pero dejemos eso para otro tema. Ya sé que te molesta, pero la primera semana es una semana que Dios puso en su lugar, y es el modelo para todas las semanas siguientes. Punto. Nunca cambió desde la creación. Correcto, y si alguna vez se hubiera perdido el sábado, que hubo un milagro en el desierto, durante 6 días, cayó el maná, y el séptimo día, no hubo, el sexto día duró 2 veces. Por cierto que tampoco estaba sujeto a la luna porque entonces hubiera sido un escenario aterrador. ¿Ves? A eso me refiero, en realidad es lógico si solo lees.
Correcto, y si alguna vez se ha perdido, se reiteró en la tumba, porque descansaron de acuerdo con el mandamiento en el día de reposo. Y muy temprano en el primer día de la semana, fueron y tomaron especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Cristo, y había resucitado. Así que el calendario juliano ya estaba en su lugar, que fue cambiado por el calendario gregoriano, porque aquí los césares quieren tener su sello en él, y el actual vaivén pasó a ser el Papa, que quería tener su sello allí. Así que los jesuitas lo movieron por 10 días, pero no cambiaron el ciclo de la semana, que ha sido el mismo desde la creación hasta nuestros días. Si el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día, si realmente lo hizo en 6 días, entonces la evolución es el argumento en contra de este relato. Exacto. Así que el opositor a Dios trajo una narrativa oponiéndose a la creación. Esto es parte de la gran controversia, y no es interesante que la gran controversia, con respecto a este tema, comenzó en 1844, porque Charles Darwin escribió su primer borrador del origen de las especies en 1844, y lo envió para comentarios. Así que todo encaja en este cuadro de una gran batalla ideológica del fin de los tiempos. Ahora Martín, cuando yo como evolucionista fui confrontado con esta historia de los 6 días, te puedes imaginar mis pensamientos. Sí, bueno, sigue siendo lo mismo con cualquiera que siga teniendo esa misma mentalidad. Pensé para mí mismo, al hombre que me dijo esto, pensé campesino ignorante, ¿qué te pasa? Exactamente. Eso es lo que el mundo te dice, que si crees en la narrativa bíblica, eres estúpido. Eres realmente estúpido, eres un tonto. Y recuerdo que me trajo estos libros, que son todos los libros de la creación, y los leí. Y, por supuesto, yo estaba acostumbrado a destrozar estas cosas con los estudiantes de la universidad porque los creacionistas venían a visitarnos y nos divertíamos desmenuzando y ridiculizando lo que decían. Y al final se frustró conmigo y me dijo, yo no tengo ningún problema con la evolución, tú tienes un problema y tú lo resuelves. ¿Recuerdas esa historia? Sí. Así que era mi responsabilidad ahora. El sábado también estaba allí, y también dijo, sí, resuélvelo por ti mismo. Yo tampoco tengo ningún problema con el sábado. Entonces, ¿cómo se puede mantener un día de reposo en reconocimiento de millones de años de evolución? Es ridículo, a menos que lo estudies. Ahora no voy a contar mi historia porque la hemos contado muchas veces, aunque vamos a ver lo que pasó en ese fatídico día. Cuando por primera vez, realmente puse algunos pensamientos en la pantalla, con todos esos profesores sentados allí, todos los estudiantes de posgrado allí, en ese grupo de reflexión, la clase de grupo de discusión evolutiva. Y el resultado fue un pandemonio, un enojo como nunca has visto, como si un montón de avispones hubieran entrado en la sala y picado a todos. Es una pena que no hubiera cámaras que podrían haber grabado esto. Eso habría sido interesante, porque uno de mis colegas, literalmente estaba echando espuma por la boca, de la ira, era rojo sangre, y me estaban insultando. Eso me impresionó mucho, porque si hubiera dicho que haría preguntas, en ese momento ni siquiera tenía las respuestas. ¿Sabes lo que quiero decir? Lleva tiempo, lleva años estudiarlo, pero yo solo hice las preguntas, y el pandemonio se desató. Así que pensé para mí mismo, ya sabes, esto es más profundo de lo que pensamos, hay algo más aquí, es digno de estudio. Exactamente. Génesis capítulo 6 versículo 17. Yo también traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida de debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá.
Ahora es interesante si lees ese versículo, Martín, todo lo que está en la tierra, morirá. Ahora él llamó a la tierra seca, así que todo en la tierra murió. Eso no significa que todo en las aguas murió. Así que muchas criaturas en la catástrofe murieron, incluso en el mundo marino, por supuesto, especialmente si vas a verter el medio ambiente marino sobre la tierra vas a tener muchas catástrofes. Pero este versículo es una total contradicción de la ciencia, porque la ciencia no puede permitirse una destrucción universal, porque entonces tendrías que empezar la evolución de nuevo. Sí, entiendo. Bien, entonces si en algún momento toda la vida estaba allí, entonces una destrucción universal destruyó todo en la tierra, y solo lo que estaba en un barco sobrevive. Usted tendría que comenzar el proceso evolutivo de nuevo si usted no cree en la narrativa del barco, como un cuento de hadas. Es un gran reinicio. Deberías estar trabajando para el Foro Económico Mundial. Así que esto es fascinante. Así que todo murió. Esa frase está en oposición absoluta a la ciencia revisada por expertos. Oposición absoluta. Ellos admitirán inundaciones locales, catástrofes locales, pero nunca catástrofes universales. Así que no vamos a entrar en todos los grandes detalles. Si la gente quiere estudiar eso, pueden ver toda la serie de la creación que tenemos. Vamos a ver 10 preguntas y destacar algunos puntos interesantes para ver a dónde vamos. Pueden leer también el libro que usted escribió, El conflicto del Génesis. Sí, está en nuestras descargas, pueden conseguirlo allí. Así que 10 puntos para reflexionar, Martín. Vamos a repasar los 10 puntos a considerar. Número 1. Si la evolución de la vida comenzó con baja diversidad, y la diversidad aumentó con el tiempo, porque el registro fósil muestra una mayor diversidad en el pasado y una menor diversidad a medida que avanzaba el tiempo, es una forma indirecta de decir que todo parece al revés de cómo debería ser. Porque la evolución de la vida comienza con baja diversidad, obviamente, Martín. Si la evolución es un hecho, y en algún lugar por casualidad la vida evolucionó, entonces fue solo en un pequeño lugar. Sí, exactamente. Y a partir de ahí, a lo largo de millones de años, la diversidad debe haber aumentado si el escenario se mantiene. Así que debes esperar que la baja diversidad se vuelva más y más y más y más. ¿Por qué debe ser cada vez más? Porque hoy tenemos muchas cosas alrededor. Sí, así que de un pequeño comienzo, a muchos, eso debería reflejarse en el registro fósil. Porque eso es una teoría, o eso es lo que la evolución te dice que se supone que suceda. Lo opuesto que encontramos en el registro fósil, una diversidad masiva y una menor diversidad hoy en día, que es lo contrario de lo que se podría esperar. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Y porque la diversidad es mucho mayor en el pasado que en la actualidad. Por ejemplo, una categoría entera de animales, los reptiles tipo mamíferos, una categoría enorme de animales, ha desaparecido, solo está en el registro fósil, y eso es muy interesante. Ahora no quiero entrar en demasiados detalles, demasiada controversia, pero si tomamos los vertebrados de hoy, entonces tienes los vertebrados marinos, tienes los peces, tienes entonces los primeros terrestres a medio camino, dicen los anfibios, luego están los reptiles, y luego los mamíferos. En el pasado hubo otra categoría, los reptiles mamíferos, que desaparecieron. Y luego, por supuesto, en cada categoría, había una gran diversidad, que no tenemos hoy en día, por lo que ha sido reducido, por lo que pregunta, ¿por qué muestra esta secuencia inversa?
La siguiente pregunta que tenemos, si la evolución necesariamente debe progresar de criaturas pequeñas a criaturas grandes en el tiempo, ¿por qué el registro fósil muestra lo contrario? Es una pregunta interesante. Por supuesto. Muy bien, ahora vamos a explicar que había un científico y su nombre era Carroll, y él básicamente hizo una ley, la ley de Carroll, que establece que la evolución siempre progresa de lo pequeño a lo grande. Obviamente, si usted va a tener un desarrollo casual de la vida en algún pequeño charco de barro, que va a ser una criatura unicelular, que es pequeño, no se espera que el charco de barro produzca un elefante. Exactamente. Que es grande. Así que vas a ir de pequeñas criaturas unicelulares a criaturas multicelulares, luego a criaturas con diferentes capas y capas corporales, y finalmente vas a llegar a donde estamos hoy. Así que originalmente había una célula, luego una pequeña bola de células, esa pequeña bola de células desarrolló una hendidura, esa hendidura eventualmente se convirtió en tu intestino, se convirtió en un tubo a través de ti, luego desarrollaron la columna vertebral, y luego tienes los vertebrados y esto toma millones y millones de años, hasta que tienes la primera pequeña criatura del tamaño de un Minnie Mouse. Y entonces quizás tenía zapatos rosas, no lo sé. Y luego se desarrolló más y más grande, hasta que finalmente se obtienen los grandes animales. Entonces, ¿por qué? Porque es así. Que en lugar de ver una secuencia en los antiguos lechos fósiles, de criaturas pequeñas a criaturas muy grandes, ¿por qué no? Porque vemos básicamente todo desde el principio, y todo mucho más grande de lo que es hoy, y luego se hace progresivamente más pequeño, es lo contrario de lo que se espera. Sigue siendo. No es evolución, siempre dices que es involución. Es involución. Ahora hay una página web donde un artista trató de capturar esto lo más realista de acuerdo a la ciencia, como sea posible. Solo para mostrar lo que las diferencias que tenían de tamaño, y aquí está la página web, es boretbana.com, y tiene 37 comparaciones de los tamaños de los antepasados animales prehistóricos y sus parientes modernos. Esta es una entrevista por Roman Yukitel con el artista, y yo solo he tomado algunas de las fotos de su página web, con fines educativos, solo para mostrar lo que la ciencia realmente dice acerca de las diferencias de tamaño. Solo he tomado algunos, no estoy tomando 37. Así que vamos a echar un vistazo a algunas de ellas. Hay una comparación de tamaño del perezoso. Ahora está el perezoso gigante prehistórico, y ese es el tamaño del perezoso actual. ¿Hay alguna diferencia de tamaño? Un poco. Hay una diferencia de tamaño. Ahora obviamente cuando encuentras un fósil de un perezoso gigante que es así de grande, entonces te dices a ti mismo, eso era un mundo diferente, ¿qué está pasando allí? Ahora puedes tomar cualquier cosa. Tomas el mundo de los insectos, las libélulas tenían alas de 2 pies, venían rugiendo aquí, no cabrían entre nosotros. No quiero saber de las arañas. Las cucarachas eran así de grandes. Ni me hables de una araña. Porque las arañas y esas cosas pensarían que eres un sabroso bocado. Muy bien, este amigo mío tiene aracnofobia. Muy bien, así que esa era la diferencia de tamaño. Ahora lo que es interesante, ¿te imaginas que criaturas como esta, de este enorme tamaño, suena muy prehistórico? Ya sabes que pertenece a la era de los dinosaurios. Ni siquiera voy a mostrar los dinosaurios, pero esto es de la era de los dinosaurios, y es millones y millones y millones y millones de años atrás. ¿Sabes, Martín, que se encontraron pieles intactas de perezosos gigantes?
En cuevas en América del Sur, que todavía estaba intacto, algunos agricultores en realidad los pusieron en sus lugares de vivienda, pero ¿cuántos millones de años pueden tener estas cosas en el pasado si las pieles están todavía intactas? Es imposible, incluso si se congela, porque de acuerdo a su narrativa que no puede haber permanecido igual durante millones de años. Sí, siempre habría cambiado. De acuerdo, echemos un vistazo al wombat. Este es el fósil, el prehistórico, el tamaño que tendría, comparado con el wombat actual. ¿Es eso evolución o involución? Involución completa. ¿No es eso deterioro o progreso en tamaño? Definitivamente no es progreso en tamaño. Entonces es regresión. Es regresión. Muy bien, ahora si nos fijamos en que esto es solo el reino animal, así que cuando la Biblia habla de gigantes y explica lo grande que sus camas eran, entonces la gente dice, cuento de hadas. Y luego representan a los gigantes como un ya sabes, Neandertal es estúpido, no sabe. Y imagina a Abraham, que era casi de la estatura de los ángeles. Hasta la época de Abraham, pero ya sabes Martín, esto es fascinante, así que tal vez la historia en la Biblia no es tan ridícula. Vamos a echar un vistazo a otro, aquí está el león, y este es el prehistórico. Es el doble del tamaño del actual. El doble del tamaño. Ahora bien, si usted vio a un león de ese tamaño, ¿te asustaría? O mirar el orangután. Ahí está el tamaño de la prehistoria. Si vieras una como esa, ¿no dirías que es un gigante? Sí. Comparado con el actual, dirías que es un gigante. Así que no solo el mundo animal se ha deteriorado, sino también la humanidad. Definitivamente. Solo quiero hacer una pregunta. Antes dijiste que no ibas a mencionar nada sobre dinosaurios, solo quiero saber en qué tipo de animal se clasifican a los dinosaurios. Eran reptiles. Bien, y ese reptil parecido a un mamífero. Cuando tomas un cráneo de un mamífero y lo comparas con el cráneo de un reptil, el orificio en el lado, los agujeros en el lado, para hacerlo simple, son diferentes. Ahora los reptiles parecidos a los mamíferos tenían características de ambos, y hoy no tienes eso, solo tienes uno y solo tienes el otro. Y eran criaturas enormes, comparables a los dinosaurios, pero también tenían características comparables probablemente a los mamíferos, por lo que eran una mezcla. Ahora yo realmente no quería entrar en eso, pero cuando el espíritu de la profecía, por ejemplo, habla de especies confusas, sí, entonces podría imaginar que era una forma de combinación. Así que tal vez había tecnología en aquellos días que ni siquiera podemos comprender o solo se están acercando a donde realmente podemos fusionar varias criaturas. Estamos viendo que eso sucede ahora. Correcto. Es que la experimentación está en curso en el mundo, pero volvamos a nuestras diferencias de tamaño, solo algunos interesantes. Aquí hay un capibara moderno, que es una criatura roedor, de este tamaño Martín, y aquí está la contraparte en el registro fósil. Parece del tamaño de un hipopótamo. Sí. Me refiero a que dices enorme disminución de tamaño, o el armadillo, mira eso, quiero decir que es una diferencia masiva. Estaba pensando, obviamente la vegetación también tenía que ser más grande. Todo era más grande, los árboles eran más grandes, es por eso que tenemos estos enormes yacimientos de carbón, es por eso que tenemos todos los recursos que tenemos hoy en día, los llamamos combustibles fósiles, así que debe haber habido bosques gigantescos y enormes cantidades de animales. Ya sabes, el otro día, aquí en Sudáfrica tuvimos una marea roja masiva, y miles de toneladas de cangrejos de río,
arrastrados a la orilla, miles y miles de toneladas. En un mundo caído. Imagina un mundo no caído. Ahora si los océanos no eran tan profundos entonces como lo son ahora, entonces habrían sido productivos en toda su área. Y gran parte del agua que tenemos hoy en día era en realidad bajo el manto de agua subterránea, por lo que todo eso ha cambiado, lo que significa que toda la zona era productiva y que habría sido una gran cantidad de materia orgánica, una cantidad casi inagotable que hoy conducimos con los combustibles fósiles. Eso es, y es por eso que tienen todos estos enormes yacimientos de petróleo y todo esto en el fondo del mar. Exactamente, pero eso es un tema diferente. Por lo que estas son comparaciones muy interesantes. Aquí hay un caballo moderno en comparación con un caballo fósil. Hay un gran tiburón blanco moderno en comparación con un fósil. Quiero decir, el gran tiburón blanco solo sería un palillo de dientes para este tipo. Un megalodón. Sí. Así que eso te dice que algo ha cambiado drásticamente. Martin, ¿está esto en línea con la teoría evolutiva o está en línea con las escrituras? 100% con las escrituras. La evolución, en realidad ahora habríamos tenido más grandes. Sí, habría sido al revés. O tomemos el bisonte, todo el mundo está tan impresionado con el tamaño de un bisonte de hoy en día, es un juguete en comparación con este tipo, el bisonte prehistórico, o el cocodrilo. La diferencia de tamaño, este es un cocodrilo adulto hoy en día, y eso es lo que se encuentra en el registro fósil. Ahora una característica acerca de los reptiles es que siguen creciendo a lo largo de su ciclo de vida. Los mamíferos parecen tener un punto de corte que crecen hasta un tamaño y luego se quedan allí, pero no los reptiles que siguen creciendo. Claro, así que si usted toma un dinosaurio y sale de un huevo de este tamaño, lo que significa que cuando está fuera del huevo es del tamaño de un pollo. Ahora los dinosaurios del tamaño de un pollo durante años, crecerá y no dejará de crecer. Así que si usted toma estos cocodrilos que había en el registro fósil, ¿por qué son tan grandes? Bueno, en primer lugar, tenían un ambiente perfecto, probablemente tenían una dieta diferente. Así, probablemente era a base de plantas. Hay una conferencia sobre eso, de la creación a la restauración. La gente puede echar un vistazo a eso, tal vez usted puede poner un enlace. Ahora seguirían creciendo. Y si la situación era idílica, entonces el tamaño habría sido, por supuesto, drásticamente más grande que hoy en día, y el dinosaurio seguiría creciendo hasta que no cabía más en esta sala, por lo que si había que llevarlos en el arca, ¿tomarías uno completamente crecido o tomarías un joven? Sí, un joven. No hay problema. Por lo que también lo hace más comprensible que el arco narrativo es cierto. Bueno, hay muchas páginas web que hablan sobre el arca y cuántos animales fueron en ella. La página web Respuestas en el Génesis tiene algunas cosas muy buenas allí. Ir y echa un vistazo y ver por ti mismo. Bueno, la evolución dice que el dinosaurio se ha convertido en un pájaro. ¿Cuánta verdad hay en eso entonces? Bueno, este es un debate fascinante, basado en algunos registros fósiles, donde hay huellas de supuestas plumas, pero muchos de los mejores científicos, como los conservadores del Instituto Smithsoniano, por ejemplo, lo ridiculizan y dicen que no hay absolutamente ninguna prueba que las aves evolucionan de los dinosaurios. Toda la estructura es diferente. La cola, por ejemplo, de un dinosaurio es una estructura masiva que ha desaparecido por completo en un ave. La estructura ósea es totalmente diferente, porque la estructura ósea de un ave es ligera y tiene cavidades en ella y es muy fuerte, aunque muy ligera.
Toda la fisiología es diferente. Los reptiles tienen pulmones en forma de saco, como nosotros, mientras que las aves tienen pulmones de flujo pasante, y los pulmones de las aves están diseñados para absorber oxígeno al entrar y al salir. Y hay un intercambio de contracorriente entre la sangre y el flujo de aire, y es por eso que las aves pueden volar a altitudes tan tremendamente altas. Usted estará con una botella de gas en la cima del monte Everest resoplando y resoplando, y los gansos harán cuac, 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 cuac por encima de usted, y usted se preguntará cómo lo hacen. Debido a su sistema eficiente, por lo que toda la fisiología es diferente, anatomía es diferente. Toda la estructura del pie es diferente, y como uno pudo haber evolucionado del otro, es altamente improbable. Bueno, pero hay preguntas que la gente tiene. Los dinosaurios entonces, ¿cuándo vivieron? Bueno, si están realmente extintos. Hay mitologías de los seres humanos que cohabitan con los dinosaurios. Si usted toma las piedras de IKEA, por ejemplo, hay dibujos en las piedras de IKEA, de América del Sur, donde usted tiene los seres humanos y los dinosaurios juntos. Hay historias en las selvas africanas de los dinosaurios. Y si usted muestra algunas de estas personas, los dibujos de los pueblos indígenas, por ejemplo, en África de un oso no lo saben. Pero si se les muestra una imagen de un dinosaurio lo saben. Entonces, ¿estaban en el arca? ¿Cuáles son todos los mitos de dragones? Y si usted lee algunos de estos mitos, algunos de ellos eran puramente relatos históricos de lo que pasó y que describen los dinosaurios, por lo que los dinosaurios probablemente existieron. Y las reliquias de ellos todavía podría existir hoy en día. En algunas zonas en gran parte probablemente fueron exterminados a través de la caza. Por ejemplo, si usted toma el león. Usted sabe, si usted desentierra los relieves asirios, se encuentran imágenes de la caza del león. Y la gente dice que no había leones aquí, porque no hay leones allí hoy en día. ¿Por qué no? Porque se han extinguido por la caza. Bueno, si puedes tomar el rinoceronte. Era el rinoceronte negro en África, estaba muy cerca de la extinción. Sí. Así que en 100 años a partir de hoy, usted habría mirado hacia atrás en un fósil de eso y probablemente lo pondría unos pocos millones de años atrás. Correcto. Hemos visto las dos primeras preguntas, la secuencia inversa, y nos preguntamos, ¿está esto en línea con la creación o está esto en línea con la evolución? Echemos un vistazo a algunas otras preguntas. La pregunta número 3, ¿la selección natural funciona eliminando la varianza más débil? Así que, como un mecanismo que funciona por sustracción, crea más diversidad. Esta es una pregunta muy complicada. Entiendo. Porque si tienes dos para elegir y los sometes a presiones ambientales y uno es más apto que el otro para encajar en esa circunstancia ambiental particular, entonces el uno sobrevive y el otro se extingue. Eso es sustracción, empezaste con 2 y terminas con 1. Entonces, como un mecanismo que funciona por sustracción, funciona por multiplicación. Tendrías que duplicar esto en miles de áreas. Pero la vida simplemente no funciona así. Si una casualidad ocurriera para evolucionar aquí, entonces tendrías que postular que una casualidad ocurrió en miles de lugares para que aún pudieras tener diversidad. Ese es un punto interesante, estás trabajando con un mecanismo de resta para crear un incremento, lo cual no es lo más lógico, pero volveremos a eso un poco más tarde. Otra pregunta que surge es, ¿por qué los grandes filum del bioma aparecen todos simultáneamente en el registro fósil? En los registros fósiles más antiguos, a saber, en la explosión del Cámbrico, cuando se supone que han evolucionado secuencialmente. Ahora piensa en eso. Se nos dice a través de la evolución que la vida evolucionó,
y luego durante millones de años, cambió. Ahora un filum es una enorme categoría de animales, y son solo un número limitado de filum en el planeta. Posteriormente, dividir el filum en subcategorías. Como usted pertenece a los mamíferos, usted es un mamífero, pero que pertenecen a la filum Chordata, que no solo incluye todo lo que tiene una columna vertebral ósea, hueso como el que tenemos. Un pez tiene una columna vertebral ósea, un reptil la tiene, una rana la tiene, todos ellos encajan en los chordados, pero también incluye muchos de los organismos marinos que en realidad no tienen una columna vertebral, solo un tipo de cuerda en la parte posterior de su sistema. Así que todas estas criaturas juntas, ya sean vertebrados, que es solo una subcategoría de los chordados, así que los chordados son un grupo masivo, llamado filum. Otro filum que tendríamos sería los moluscos. Los moluscos que incluyen cada caracol que camina sobre la tierra, cada babosa que está en el mar, todos los organismos con concha, todos son moluscos, incluso incluye los calamares y los pulpos. Tan tremenda variedad dentro de un filum. Filum es una enorme categoría de animales, y entonces usted tiene los animales con patas articuladas, los que tienen un exoesqueleto en lugar de un endoesqueleto, que serían los insectos, que serían los cangrejos, que sería cualquier cosa que ha articulado las piernas, etc., por lo que es otra enorme categoría de animales. Ahora seguramente Martín, ¿la evolución es correcta? Y la vida comenzó como una sola célula, y luego evolucionó en diferentes organismos, y, finalmente, tenía una gota de células y luego la estructura desarrollada, para desarrollar diferencias como los moluscos y los chordados, o los artrópodos, los animales con patas articuladas, o cualquiera de esas enormes categorías de criaturas, debe tomar millones de millones de millones de millones de años. Y si te dijera que todos ellos estaban allí desde el principio, ¿eso te sacudiría de tu asiento? Bueno, ciertamente te sacudiría de tu asiento. Ahora, ¿los científicos saben esto? ¿Llegaremos a eso? La respuesta es sí. Esta es una gran pregunta. ¿Cómo es posible, si la evolución es cierta, que todos los filum aparezcan ya en las rocas fosilizadas más antiguas? Juntos. Simplemente están ahí todos ellos. Sí. Por ejemplo, este fósil es de 20 millones de años. Pero en ese mismo periodo, son todos estos otros, que incluso podría ser de fecha más antigua. 20 millones a tu manera, el Cámbrico tiene 600 millones. Así que sí, no tiene sentido entonces que todo, tiene que haber un periodo de transición. Correcto, muy bien. La otra pregunta es, ¿por qué tenemos que postular el equilibrio puntuado para explicar la falta de intermediarios en los fósiles cuando el gradualismo es la única explicación plausible para el registro fósil evolutivo? Ahora déjame explicar que, en términos de laico, equilibrio puntuado versus gradualismo. Ahora gradualismo es básicamente darwinismo. Darwin postuló que un tipo evolucionó gradualmente en otro tipo durante un largo periodo de tiempo, que es la única manera plausible para explicar la evolución. El cambio lento a través de mutaciones acumuladas de un largo periodo de tiempo. Pero en realidad, este gradualismo no es confirmado por el registro fósil. Porque todos los filum están ahí desde el principio. Simultáneamente. Bien, rasca tu cabeza. Entonces, ¿cómo se explica eso? Se llega a una solución, que se llama equilibrio puntuado.
lo que significa, obviamente, debe haber habido tiempo de equilibrio sin cambio. Y luego un cambio rápido y repentino. Tan rápido que no se puede recoger las transiciones en el registro fósil. ¿Por qué tendrían que hacer eso? Porque no pueden explicar por qué todo está allí simultáneamente. ¿Y por qué no hay transiciones? Sí, porque no tienen un vínculo perdido, no se puede encontrar. Correcto. Así que sabiendo que esto es un problema en el registro fósil, los científicos han llegado con equilibrio puntuado. Porque muchos Vince Vance. Correcto. Y Stephen J. Gould fue quien propuso la idea, para explicar la falta de fósiles intermedios, para explicar el hecho de que todos están allí al mismo tiempo. Así que Martín, si tienen que postular algo como el equilibrio puntuado, están admitiendo que el registro fósil no confirma el gradualismo. Definitivamente lo han hecho. Yo mismo fui evolucionista y equilibrista puntuado. ¿Por qué? Porque no podías explicar la otra parte. No había otra opción. Si quería seguir siendo evolucionista, tenía que convertirme en un partidario del equilibrio puntuado. Bien, entonces usted era un equilibrista puntuado. Dilo de nuevo, fue divertido. No lo cortes, por favor. Equilibrista puntuado. Creo que lo tengo. Lo tienes. De acuerdo. ¿Creen entonces que los humanos también se crearon así, en equilibrio puntuado? De repente, ellos estaban ahí, pero los intermediarios no están ahí. Porque no encuentran el vínculo perdido. Correcto, no está ahí. Así que este es todo el punto, Martín. Ahora tengo otra pregunta para ti. El equilibrio puntuado está ahí porque ya todo está en el registro fósil. ¿Cuál es la diferencia innata entre el equilibrio puntuado y la creación? Pero no hay. Lo único que es diferente es que uno tiene un Dios y el otro no. Solo quería decir que hay un creador en una y la otra es solo por casualidad. Correcto. Así que para negar al creador, tenía que ser un equilibrista puntuado. En realidad es un oxímoron, porque tienes que tener la misma fe. Así que el equilibrio puntuado tiene fe en la evolución rápida, tan rápida, que todo está allí al mismo tiempo. Exacto, Dios lo creó todo. Martín, no hay lugar para un pie divino en la puerta. ¿Entiendes el problema? Bien. Así que estamos en el negocio de exponer los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles, el mensaje del primer ángel es acerca de la adoración, adorar a aquel que creó. ¿Es este un sistema de adoración? Definitivamente, sí. ¿Qué estás adorando? Usted está adorando aquí el poder inherente de la naturaleza. Para producir un milagro, todo está allí al mismo tiempo. Así que has sustituido a tu Dios, has sustituido a Dios el Creador por la Madre Tierra. La has reemplazado con la Madre Tierra, o Madre Naturaleza, así que de hecho, si usted es un equilibrista puntuado, usted es un adorador de Gaia, solo que no quieres darle ese nombre. Y esa es la más lógica de las creencias evolucionistas a tener porque no se puede explicar el gradualismo. Correcto, porque no se confirma en el registro fósil, y el propio Darwin admitió que este es el defecto de su teoría, y con el fin de eludir el defecto. Usted tiene equilibrio puntuado. Ahora esa es la forma en que es. Vamos a algunas otras preguntas. Si la selección natural funciona a nivel del fenotipo y no a nivel del genotipo, entonces, ¿cómo evolucionaron los genes por mitosis y meiosis con sus intrincados y altamente precisos mecanismos de transferencia genética? Tendría que ser por casualidad. Ahora eso es un trabalenguas,
por lo que tengo que desempaquetarlo. Vamos a desempaquetarlo con fotos justo ahora, pero vamos a hablar de ello, que era definitivamente una de las preguntas que puse en la pizarra. Porque la evolución por necesidad tiene que trabajar con lo que está físicamente presente, la supervivencia del más apto. Los dos que usted está comparando, el que no va a ser tan apto y el que es apto, tienen que estar físicamente allí. Exactamente, ese no puede faltar. Correcto, así que si están físicamente allí, la pregunta obvia es cómo llegaron allí. ¿Estás conmigo? Sí. Vamos a desenvolverlo ahora un poco más, así que el fenotipo es lo que está físicamente allí. Así que Martín, si tuviera que explicar tu fenotipo, te daría una descripción de tu aspecto, pero como soy travieso, no voy a hacerlo. Porque tendría algo que ver con mi pelo. Probablemente, ahora si tuvieras que dar una sobre mí, entonces también podrías criticar. Pero déjalo así. Está bien, pero el hecho es que soy más alto que tú. Sí. Muy bien, pero ahora que soy mayor probablemente no pueda correr tan rápido como tú, pero en los viejos tiempos, cuando era más joven, si tuviera la misma edad probablemente sería capaz de correr más rápido que tú porque tengo las piernas más largas, ¿verdad? Por lo que en una situación de escape, en la selva africana, probablemente correría más rápido que tú. Usted sería la comida. Sí, habría sido la supervivencia del más apto. Serás el más apto y yo no. De acuerdo. ¿Qué determina su fenotipo? Tus genes. Tus genes determinan tu fenotipo, pero los genes son como información que se transfiere a tu fenotipo, pero la evolución no puede hacer nada con tu genotipo. Solo puede probar la capacidad de lo que en realidad es el resultado de ti. ¿Puedes correr más rápido que yo? Esa es la pregunta. Pero también se puede ver según el fenotipo. Muy bien. Así que cuando se trata de la presión selectiva, lo que sea llamémoslo cambios climáticos, la presión selectiva ahora se está volviendo más caliente, y la criatura se está sobrecalentando porque tiene un pelaje pesado y la otra tiene un pelaje más corto. Esa es una diferencia fenotípica. La que tiene más probabilidades de sobrevivir a la ola de calor es la que tiene el pelaje más corto y puede deshacerse del calor más fácilmente. Bien, esa es una forma de lidiar con ello. Ese es el fenotipo, los genes. ¿Cómo llegaron a existir? La selección natural no puede trabajar con letras y números porque no están produciendo nada todavía. Las letras y los números tuvieron que venir por casualidad. Así que la conclusión es, la selección natural solo funciona a nivel del fenotipo, no el nivel del genotipo. Entonces, ¿cómo es que el genotipo, que solo puede ser probado en cuanto a su idoneidad una vez que ha producido el fenotipo? ¿Cómo surgieron? ¿O qué pasa con los procesos para transferir los genes a la siguiente generación o para multiplicar las células, que es la mitosis, o el proceso para llevarlo a la siguiente generación, que es la meiosis, con todos sus mecanismos altamente intrincados de transferencia de genes? ¿Cómo llegaron a existir? Como usted dijo, por casualidad. Por casualidad, por lo que tendría que ser por azar, algo que solo pasó a funcionar y produjo un fenotipo viable. Un gen nunca puede hacerlo. Para llegar a un fenotipo viable, se necesitan millones y millones de genes. Exactamente. Muy bien, entonces, nos estamos moviendo fuertemente en el reino de la fe cuando se trata de esto. Exactamente eso es lo que quería decir. Esto es lo que tienes, es una religión, tienes que tener fe para creer que es por casualidad. Correcto.
Ahora número 7, el proceso de entrecruzamiento durante la meiosis es cuando los genes transfieren información, pero esa información debe producir primero descendencia antes de que pueda ser probada. La selección natural solo entra en juego cuando la cosa está realmente allí. Ahora estamos jugando con números aquí. Así que, como ese mecanismo altamente sofisticado que requiere tal precisión absoluta, entonces, ¿cómo pudo la selección natural producir esto si solo es operativa en el nivel del fenotipo? La respuesta es por azar. Ahora se está convirtiendo en una fe. Y eso es lo que he dicho por fe. Ahora, cuando llegué a este punto de la discusión, uno de esos estudiantes se levantó y dijo, así que me estás diciendo que esto es en realidad una religión. Y entonces fui engañado para renunciar a mi religión. Y esto creó el arrebato de ira. ¿Sabe usted si ese estudiante nunca volvió a la fe? Aquel estudiante que era en realidad, sin yo saberlo ni siquiera sabía que existían, un adventista, y años más tarde recibí un mensaje que esta persona había oído, que yo era un profesor, había cambiado mi opinión sobre la evolución, y ella no lo podía creer. Creo que en realidad está casada con un pastor, así que podría pedir disculpas a ella por mi rudeza. Creo que había gente que, por su testimonio, apreciaría esta respuesta. Sí, bueno, así que la siguiente pregunta que también tengo es, ¿cómo podemos explicar la evolución de dos sexos, con diferencias anatómicas compatibles, cuando solo el resultado de la unión, el aumento de la diversidad en la descendencia está sujeta a la selección, pero no la causa? Déjame que te lo explique, Martín. Para que haya selección natural, para que haya algo con lo que trabajar, debe haber variedad. Ahora hemos visto que la selección natural en realidad reduce la variedad. Así que es un mecanismo que hace cada vez menos. Así que, ¿cómo vamos a alimentar su hambre de variedad? ¿Estás conmigo? Eso es. Así que los evolucionistas tienen una explicación. Dicen que el hecho de que haya transferencia de genes entre un macho y una hembra produce una variedad masiva, y esa variedad debe ser puesta en fenotipos reales, pequeñas crías diferentes. Así que si tienes hijos, no todos se ven exactamente igual, hay variedad, porque hay este intercambio de material genético, pero no explica de dónde vienen los dos sexos para producir la variedad en el primer lugar, ni explica la complejidad absoluta del mecanismo que se requiere para producir la descendencia en los dos sexos. Esos dos pueden producir algo. Correcto. Tampoco explica por qué existe tal diferencia anatómica entre un macho y una hembra para lograr esto en primer lugar. Tampoco explica cómo estas diferentes células se juntan para producir una variedad en la descendencia por la unión de un macho y una célula germinal femenina que ahora tiene que mezclar su información genética, entonces todavía cortarla y cambiarla para la próxima generación, y luego producir un fenotipo que finalmente será objeto de la selección natural que todo tuvo que venir por casualidad. Es casualidad, exactamente, es imposible explicarlo de otra manera. De acuerdo, y Dios dijo que Él creó al hombre y a la mujer. Punto. ¿Ahora qué creó el macho y la hembra en el escenario evolutivo? La casualidad. ¿Es eso fe? Sí, por supuesto tiene que ser, porque no se puede probar. Es una religión. Sí, es una religión. Pero es lo único que realmente explica de dónde viene la variedad que se necesita para alimentar a esta bestia hambrienta llamada selección natural. ¿No es triste que esta sea la narrativa que se le enseña al mundo entero?
Si miras eso y te das cuenta de que Dios creó al hombre y a la mujer, no quiero llegar a eso, pero ¿qué le hace al pensamiento del despertar? Exactamente, puedes pensar lo que quieras. Exacto, pero no vayamos allí, no es parte de esta discusión. Así que Martin, hay otros problemas con el escenario evolutivo. Número 1, tienes que postular de dónde vino la materia, porque eres un ser físico, ¿verdad? Sí. Acabo de dar por sentado que todo está ahí. Sí, pero ¿no vengo de un Big Bang? Bueno, hablaremos de eso. Entonces tienes que postular el origen de la materia, de dónde viene, no se queda solo en la evolución de un tipo de animal a otro tipo, trasciende todas las ciencias. Ahora, ¿cuántos artículos de revisión por expertos debe haber en el mundo para cubrir todos esos aspectos? Millones. Y todas son postulaciones. Así que estamos buscando materia oscura porque tenemos que suponer que está ahí. Bien, incluso si no la encuentras, entonces el origen de la materia, de dónde vino, el origen del código genético, estos tienen que ser masivos sucesos fortuitos que simplemente proporcionan todo lo que necesitas. Esto proporciona la materia para todo, que se utiliza en la vida física. Esto proporciona la variabilidad genética. El código genético pone la materia juntos para conseguir algo que realmente existe. Correcto. Y entonces usted también tiene que explicar algo que los científicos están llamando complejidad irreducible. Complejidad irreducible significa que lo que usted está hablando no podría haber evolucionado con el tiempo, porque la cosa es tan compleja y solo funciona si todo se junta. Al mismo tiempo. Y todo tiene que estar allí, a fin de que funcione. Vamos a ver un ejemplo justo ahora. Por lo que es irreductiblemente complejo se toma un componente. El panorama, si tomo mi reloj, y arranco una de las ruedas, y la tiro, mi reloj no funciona, porque necesita esa pieza, pero también necesita todas las otras piezas que están en el reloj y si quito cualquiera de ellas mi reloj no va a funcionar. Es irreduciblemente complejo, cualquier cosa que esté ahí, tiene que estar ahí. Entonces algunas de las cosas irreduciblemente complejas, ¿cómo evolucionaron? Es porque no puedo crear mi reloj incrementalmente. No puedo tirar un engranaje ahí abajo, y luego otro, y otro, hasta que haya tirado todas las partes requeridas para mi reloj sobre la mesa. ¿Cómo se van a juntar, si no hay un diseñador? Está todo suelto y por todas partes. No puedes conseguirlo. El problema es que Martín, no podemos permitirnos un diseñador. Así que tienes que pensar en algo para esto. El diseñador tiene que irse, no hay lugar para un pie divino en la puerta, eso es lo que dicen. Y son evolucionistas que creen en la complejidad irreducible sin creer en un diseñador. Su diseñador tiene que llamarse casualidad. ¿Casualidad? Así que su fe, su Dios es la casualidad. Es una religión. Para no hablar del diluvio universal del que habla la Biblia, tenemos que ver algunos de estos temas, así que esto era solo la introducción, Martín. Eso es bueno, estoy seguro de que la gente tendrá hambre de ver lo que viene después. Básicamente, Martín, lo que estamos diciendo es que en cualquiera de estos temas, si quieres eliminar a Dios de la ecuación, entonces estás entrando en el reino de la fe. Eso es. No hay otra manera. Y entonces tienes una religión basada en la fe, que se llama ciencia, y está en oposición a lo que dice la palabra, tiene que estarlo porque no puede sobrevivir. Así que si quiere casarse con lo que dice la palabra, con ella misma, llámese evolución teísta, entonces tienes una mezcla de verdad y suposición, lo que sería un error.
Bien, veamos el origen de la materia. Y luego continuaremos nuestra discusión en otro episodio. Sí. Para que podamos obtener la imagen completa. Exactamente, para que podamos encajar este rompecabezas. Bien, veamos el origen de la materia. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde viene la materia? Porque Él habló, y fue hecho. Por la palabra del Señor, fueron creados los cielos y la tierra. Así habló y se hizo. Y de esa palabra se vive. No solo de pan vive el hombre. Correcto. Ahora a quien se le ocurrió la idea del Big Bang son los jesuitas Martín. Los jesuitas que llamaron a la Biblia, particularmente a esta versión que es la versión King James, la llamaron esa serpiente venenosa, que debían agarrarla por la cola, como la serpiente de Moisés, y deshacerse de ella. Bueno, no se han deshecho de ella, ya sabes, pero están tratando muy duro en el nivel de aprendizaje contra el aprendizaje, que son las universidades. Ahora vamos a ver cómo los científicos brillantes vienen con una respuesta a esto. Bueno, aquí hay un físico, y su nombre es Lawrence Krauss. Él es un físico cuántico. Ahora la física cuántica es en realidad muy interesante, ya que mezcla el misticismo con la realidad. Bien, entonces es una mezcla de religión y ciencia. Sí, porque no tiene otra opción. Porque hay cosas que son tan inexplicables que requieren una respuesta mística. Y así se dieron un nombre que suena muy inteligente. Sí, así que vamos a ver un artículo que publicó en 2010 ya, y que es la base del origen de todo. Cómo conseguir algo, a saber, el universo de la nada. Me suena familiar. Sí. Dios creó todo de la nada. La física cuántica viene con exactamente la misma solución. Así que cuando marchamos hacia atrás a lo largo de la línea del tiempo, llegamos al punto que todo comenzó, el punto que la ciencia moderna llama el Big Bang. Los jesuitas inventaron esa frase. Los científicos tienen una comprensión maravillosa. Realmente suena muy científico, y estoy seguro de que hay miles de documentos revisados por expertos para corroborar lo que está diciendo. Los científicos tienen una maravillosa comprensión de lo que sucedió una milmillonésima de segundo después del Big Bang. Esto, por supuesto, solo plantea la cuestión de lo que vino antes del Big Bang. Pero sabemos que tenemos una maravillosa comprensión de lo que sucedió una milmillonésima de segundo después del Big Bang. Pero antes de eso, tenemos que tener fe. Veamos lo que dice. El físico Lawrence Krauss demuestra que la respuesta es nada, y que bajo nuestra actual comprensión de la física y contrario a la lógica tradicional, no es solo probable que obtengamos algo de la nada, es absolutamente inevitable. Esta es la posición de la ciencia moderna. Todo fue creado de la nada, y tenemos una maravillosa comprensión de lo que sucedió una billonésima de segundo, cuando la nada explotó. Es decir, todo. Todo lo que ves hoy, lo estudiamos y lo explicamos y usamos la teoría evolutiva como la discutimos aquí, y sabemos cómo es ahora. Pero ¿en qué consistía antes de eso? Nada. Puedo preguntarte, como alguien que no está en este campo, tú como educado en libros y auditoría, y contabilidad y cosas así, si tuvieras que hacer una contabilidad de lo que pasó en la billonésima de segundo después de que la nada explotara, ¿qué concluirías que había cuando la nada explotó? Nada. Nada. Exactamente.
Pero en realidad lo tenemos todo, así que la contabilidad solo empieza cuando todo ha explotado. Esto no cuadra. Correcto, entonces nada explotó y creó todo. ¿Es eso fe? Por supuesto. ¿Cuánta fe necesitas para creer que es absolutamente inevitable que nada explotó y creó todo? Tienes que tener el 100% de fe en ello. De acuerdo, ¿qué excluye? A Dios. Dios, sí. Volvemos a ese punto cada vez. Entonces, Martín, si miramos el universo, y miramos las vastas nubes de polvo, vinieron de la nada, y estas vastas nubes de nada se expandieron en todo. Y si tuviéramos una explosión, todo saldría centralmente desde un punto central. Seguro. Y por eso dicen que el universo se expande porque explotó. Sí. Entonces, en algún momento, volverá sobre sí mismo debido a lo que llaman gravedad. E implosionará. Correcto. Ahora aquí tengo un gran problema. Las fuerzas de gravedad nunca jamás será capaz de reunir todo de nuevo sobre sí mismo, y mucho menos dejar que se derrumbe. Y entonces, ¿cómo obtienes cosas como estrellas? Y si la nada explotó bien, entonces básicamente no tienes nada. Pero en realidad no tienen nada, tienen protones, que es la partícula más pequeña. En el átomo de hidrógeno, tienen protones. No dicen de dónde vienen las proteínas, si las rompes están formadas por quarks. Y hay 3 quarks. Ahora solo pueden existir de 3 en 3. Si quitas uno, entonces los otros 2 de repente tendrán otro. ¿De dónde vino eso? De la nada, y el que era uno tendría otros 2 unidos a él. Porque nunca puede existir como uno, tiene que existir como 3. Así que todo tiene que venir de repente a la existencia de la nada, porque se requiere que sea algo. Bueno, eso me hace pensar en otra cosa, esto de que solo pueden ser 3 todo el tiempo. Sí, pero no vayas por ahí, Martín. Vas a crear controversia, un tipo muy controvertido. Pero la idea es que todo se fusionó en estrellas. Se dan cuenta de que no se puede conseguir que se fusionen en estrellas, porque si reviento un globo, y el gas se disipa, ¿cuál es la probabilidad de que pueda volver a meter el gas en el globo? 0. Correcto. Pero tienen que postular eso. No solo que tiene que colapsar sobre sí mismo y crear una estrella, entonces tienen que tener la fusión nuclear dentro de la estrella, por lo que a partir de gas y protones, pueden empujar a todos juntos y hacer todos los otros átomos que se necesitan para hacer la vida. Pero entonces tienen que entrar en el medio ambiente. Entonces esa estrella tendrá que explotar en una supernova para crear todo el otro material necesario para la vida, y una vez que se haya acumulado suficiente de eso, entonces eso se fusiona y eventualmente se obtiene el planeta Tierra. Y entonces se tienen las condiciones correctas y se puede hacer que la vida evolucione en el planeta Tierra, porque se tiene que explicar cómo se llega de la nada a la explosión y a la creación de todo. ¿Es eso religión? Creo que es una religión difícil. Pero es una religión. Sí. Así que esta es la teoría del Big Bang. En oposición a eso, ahora solo tienes la materia. Todavía tienes que transformar la materia, que vino de la nada, en algo, y entonces tienes que iniciar el proceso evolutivo, para que puedas crear el filósofo que piensa acerca de cómo la nada explotó y creó todo, y el mundo entero está lleno de filósofos, y lo llaman ciencia. Eso es, y el mundo entero está recorriendo esto. Creo que, si mal no recuerdo, fue un comentario de alguien que mencionó que hubo un Big Bang. Pero fue cuando Dios habló. Tienes razón, Dios habló, y hubo un Big Bang. Y todo estaba allí, estaba sin forma y vacío. Y luego Dios lo ordenó. Solo el hecho de que Dios lo ordenó,
es contrario a las leyes de la termodinámica, porque la termodinámica dice que todo se deteriora de un sistema de orden a desorden. Esa es una ley constante, y la evolución tiene que violar esa ley. Así que dentro de esa ley, crean huecos de orden para burlar la ley. Martin, este es un tema muy profundo, y podemos seguir discutiendo esto por siempre y para siempre. Creo que deberíamos tomar un breve descanso aquí, y luego volver y solo mirar el otro lado de la historia. ¿Qué dices? Creo que sería genial. Creo que hay muchas cosas que la gente puede estudiar por su cuenta después de este episodio, y continuaremos en el siguiente. Continuemos en el siguiente, oremos. Padre Celestial, nos enfrentamos a diferentes sistemas religiosos en el mundo, y la ciencia, en particular ciertos aspectos de la ciencia, califica la religión, y tenemos que elegir este día a quien vamos a servir. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, no solo mirando a la ciencia, pero mirando a todas las demás pruebas. Así es mi oración en nombre de Jesús. Amén. Amén.